1, y ahí vamos a introducirnos solamente. Todavía no vamos a estudiar los versos, vamos a ir a través de varios versos, lo cual, ¿verdad?, nos dan cierta introducción a este libro. Y creo que es bastante, a ver si podemos abarcarlo en esta preciosa y linda mañana. La realidad es que estamos más cerca de la venida del Señor que nunca. Es algo que debemos de poner en nuestra mente y en nuestro corazón, y más de cuando creímos también. No obstante, nos damos cuenta que posiblemente, ¿verdad?, no experimentemos el rapto, lo cual no estoy diciendo que no, que posiblemente no, posiblemente sí, porque no lo sabemos. La Biblia no nos da una fecha, sino nos da señales, ¿verdad? Nos habla de señales que van a estar ocurriendo, y las señales que miramos hoy, les quiero decir una cosa, siempre las hemos mirado en el mundo, pero mucha gente y pastores aún que se enfocan en la profecía, lo cual nosotros nos enfocamos, no se olviden, en el mensaje expositivo de la palabra de Dios. Y a veces ellos usan mucho el periódico, usan mucho las noticias para hablar de Apocalipsis. Ahora, la Biblia habla de señales. Pero las señales que yo escucho en muchas personas, las he escuchado en toda mi vida. Y miramos la historia y miramos, yo creo que en el tiempo que vino Hitler a querer gobernar el mundo, mucha gente pensó, y eso es una evidencia, muchos cristianos pensaban que él era el anticristo. Si alguna persona tenía los atributos del anticristo, era Hitler. Muchos hasta decían las letras, ¿verdad?, de su nombre, y todo ello yo lo he escuchado. Y Hitler ya se murió hace años atrás. Solo que les digo, Dios nos viene a traer un balance en nuestras vidas, y no ser muy sensacionalistas, emocionalistas, sino que la palabra traiga ese balance. Cantábamos, ¿verdad?, que Él no nos ha dado un espíritu de temor, y eso está en 2 de Timoteo 1:7, para si quieren saberlo. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor, dice la palabra de Dios, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, cuando venimos a la palabra, ya nosotros que ya tenemos un caminar, entiendo la persona que va empezando. Las personas que van empezando a veces todavía están luchando, ¿verdad?, con unos temores y unos miedos todavía más, ¿verdad?, normales de acuerdo al mundo que los cristianos. Digo, eso debo de asumir, que los cristianos, ya que tenemos, ¿verdad?, un tiempo en el caminar de Dios, ya debemos de haber pasado ciertos temores por los cuales batallamos al principio de nuestra conversión. Pero no obstante, sabemos que a veces no, porque la gente puede estar en la iglesia, pero no tiene una relación con Jesucristo. La realidad es esa. Pueden estar aún predicando y enseñando, y no han sido libres. Han adaptado una religión más a sus vidas, porque sus vidas no cambian. Dios nos quiere meter en el proceso y nosotros huimos del proceso. Es una realidad. Y Dios nos lo va a ir mostrando, y Dios nos lo va a ir enseñando a través de su santa y bendita palabra. Dios de gloria, aquí estoy delante de su presencia con mis hermanos, con los que están conectados en YouTube. De igual manera, Señor, pidiéndole que nos guíe y nos dirija en su palabra. Es un libro más de la Biblia, Señor, inspirado por su Santo Espíritu, con un mensaje posiblemente diferente a los demás, hablando en lo general. Pero, Señor, el énfasis de su persona es tan grande y tan claro ahí. Y le pido que nos ayude a poderle contemplar, a poderle mirar, no con un temor, Señor, del mundo, con un miedo como que vamos a enfrentar a un monstruo, pero que vamos a conocer y vamos a descubrir a ese Dios de amor, a ese Dios de compasión, a ese Dios de misericordia, porque nos ha dado tantos años al mundo y a la iglesia para que le conozcamos y para que le miremos en esa luz. Número 1, de su amor.
de su misericordia. Miramos desde el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron, cómo fueron y se escondieron. ¿Y quién fue a buscarlos si no fue usted? Desde el principio miramos su mano divina de misericordia, porque no les dio lo que merecían. Les dio la gran oportunidad que se arrepintieran, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Así es que muchas gracias. Ayúdenos a poder, Señor, ir a través de este libro y que usted nos muestre y nos enseñe conforme a nuestra necesidad. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo. Número 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Y el testimonio de quién? Jesucristo. Espero que tengan su Biblia abierta y me estén siguiendo. Y de todas las cosas que ha visto. Quiero leerles algo aquí que tengo como introducción. La revista Time, o El Tiempo, publicó un reportaje mostrando a los líderes, dos líderes de los países más poderosos del mundo, sonriendo entre sí sobre las palabras: construyamos un nuevo mundo. Esto lo hemos escuchado por mucho tiempo, que eso es lo que en el tiempo final va a acontecer, de que va a surgir un gobierno solamente que gobernará el mundo entero. Les di el ejemplo de Hitler. Él fue uno de los hombres que tenía esa meta. Otro, Napoleón. Y miramos a través de la historia grandes líderes políticos que su meta era controlar el mundo. ¿Quién no quisiera controlar el mundo, verdad? Todos los países del mundo, si pudieran, buscaban ello. Por eso los países más poderosos del mundo es lo que hacen. Y es lo que, ¿verdad?, tratan de buscar. China, Rusia, los cuales se cree que están allá en el libro de Daniel, y vamos a estarlo mirando todo ello. Sorpréndanse, Estados Unidos no se ve en las profecías finales. Estados Unidos de América no se ve. Hay opiniones. ¿Por qué no estamos en las profecías finales? Un pequeño país como Israel, lo miramos que desde el principio hasta el final, y lo miramos desde el principio hasta el final, como Dios empezó con los hebreos y continuará con los hebreos. Eso lo miraremos allá en medio del libro, cuando el Señor escogerá a un número de 144,000 judíos, los cuales estarán predicando en lo que creemos la etapa de la gran tribulación. Pero Estados Unidos de América no se mira. Hay personas que comentan posiblemente vino el arrebatamiento, y la mayor parte de la gente de Estados Unidos, porque pues bueno, tienen, verdad, un trasfondo cristiano, y tienen, digo, porque yo soy mexicano. Y posiblemente del arrebatamiento la mayoría se convirtió, hubo un avivamiento y, ¿verdad?, nos fuimos a la presencia de Dios en el arrebatamiento. Especulaciones, teorías solamente. No digan que el pastor dijo eso que va a pasar. ¿Me explico? Porque nosotros tenemos la tendencia de escuchar algo y ya lo atribuimos a la persona que está hablando. Entonces, cuando uno habla de todo esto, tenemos que tener mucho cuidado, especialmente de la palabra de Dios, en todo. Que no nos atribuyamos ninguna gloria a nosotros, lo cual siempre buscamos hacer, ¿verdad? Nos creemos especiales. Que no le agreguemos a la palabra de Dios lo que no debemos de agregar, porque vamos a ver al final del libro que va a haber consecuencias.
para todos aquellos que le agreguen también a la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, introduciéndonos del principio hasta el final, para que tengamos un buen fundamento y plataforma como partir. Aunque podemos gozarnos al ver la reconciliación de antiguos enemigos y aparecen en una nueva esperanza de paz en la comunidad mundial, al mismo tiempo sospechamos que estamos siendo arrullados por una falsa seguridad. Esto es el énfasis más grande que hará el anticristo, porque es el énfasis más grande que el mundo quiere: paz. Hace la paz. Están en guerra estos países, Ucrania y Rusia. A ver, el presidente, no, yo ahorita voy a controlarlos y voy a ponerlos en paz, y etcétera. Porque es lo que la gente quiere. Como hijos de Dios, también nosotros lo queremos. ¿Cuándo dicen amén? Pero no a costillas de lo que la palabra de Dios dice. No adulterando la palabra de Dios y no adulterando la doctrina de la palabra de Dios, porque esa mentalidad de querer paz terrenal, no se olviden, nosotros somos peregrinos. Nosotros no somos de aquí. Hay que disfrutar a lo máximo lo que Dios nos ha dado. Claro que sí. Yo creo que el cristiano que está bien seguro en su fe y en la persona de Jesucristo por la gracia derramada en su vida, es el cristiano más seguro para vivir y enfrentar un futuro impredecible. Como Abraham, no sabía dónde iba, pero sabía con quién iba y quién iba con él. Eso es lo que debemos nosotros aprender, hermanos. Y es claro, oremos por la paz mundial. ¿Qué estamos haciendo cuando oramos por la paz mundial? Estamos diciendo: Señor, ven, porque eso es lo que va a pasar. Antes de la gran tribulación va a haber paz, porque este falso líder es lo que va a promover. Si nosotros pedimos la paz mundial, estamos pidiendo que el rapto acontezca, que venga el Señor. Ahora, bueno, ¿dónde estamos? Si en nuestra mente estamos aquí, ¿verdad? En la tierra, posiblemente, y no hemos sido sinceros con Dios, pues vamos a querer esa paz y nos vamos a quedar aquí a pasar la gran, porque es lo que estábamos orando. Y la gente se obstina tanto a orar de esa forma que Dios a veces complace. Eso lo podemos mirar a través de la palabra. Cuando el pueblo de Israel pidió carne, ¿se acuerdan? ¿Quieren carne? All right. Después les dio carne que les salían por las narices. O sea, va a haber mucha gente obstinada, pero religiosa solamente. Yo no sé quiénes son, pero son realidades y verdades que ustedes y yo debemos de entender. Y Dios nos está mostrando para que le permitamos que Él quite todo eso humano de nosotros, porque van a ser obstáculos para nuestra seguridad espiritual y nuestra esperanza espiritual. Y es solamente Dios. Por eso es lo que estamos haciendo en este lugar, instruyendo a las personas. Esa es nuestra meta, instruirles, y su meta de ustedes es obedecer a Dios, conforme ustedes lo crean. He aprendido ya a dejar a cada persona que tome su forma de pensar. Decimos en el mundo, cada cabeza es un mundo. En cierta forma es gran verdad. Si Dios le da al ser humano mundialmente a tener la libertad de decidir, uno como iglesia, cuando uno predica la palabra, podemos quererlos llevar a asustarlos. Queremos nosotros controlarlos con nuestras prédicas, influir temor, influir miedo. Y todo ello está fuera completamente de la palabra de Dios. Y yo veo mucho
de eso en redes sociales hoy en día, que se usa todos esos movimientos en el mundo para influir miedo a la gente. Dicho sea de paso, Dios puede usar el miedo, lo usó conmigo. Pero ya nosotros como hijos de Dios, ya sabiendo, y que si nuestra intención es ser populares en redes sociales, lo cual mucha gente lo que pasa, ve algo, ¿verdad? Misterioso, algo ahí que, wow, mira nada malo que está. Y ahí va la gente, y aquella persona pues se hace bien, ¿verdad? Y hace una vida. Ahora personas hacen, ¿verdad?, una profesión de las redes sociales. Mirémonos nosotros a la luz de la palabra, porque va a haber mucho peligro. Y dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 3, se los leo, y dijo: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. En los postreros días, hermanos, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjense. Ahora sí están hablando, pero se ha hablado siempre. Va a pasar todo eso. Y el enemigo va a aplaudirle a esa gente. Yeah. No te preocupes, vive la vida, disfrútala. Como aquel hombre, ¿verdad?, que quería hacer tesoros y quería acumular grano, y hizo trojes, hizo graneros, y dice: aquí voy a acumular porque tengo mucha bendición. Y el Señor le dice: ¿no sabes que esta noche van a pedir tu alma? Pues nos damos cuenta que el ser humano así va a orar a pesar de las advertencias que se les da. Pero digo: Señor, ayúdanos. Todos ustedes pueden testificar cuando platicamos cómo hemos llegado hasta aquí. Dios nos ha traído hasta aquí. Platicaba con hermana Mayra: ¿cómo estamos aquí? Hasta aquí, hermana Mayra, por la mano de Dios. Su fidelidad es grande. Platico con otros hermanos: hermano, ¿cómo es? Es Dios, hermanos, es Dios. De nosotros, posiblemente ya hemos tirado la toalla. Es Dios dándonos una gran oportunidad, como a todo el mundo. ¿Quién va a responder a las advertencias? ¿Quién va a responder a las señales? Van a ser aquellos que están siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo y a la voz de la palabra. No a mi palabra, no. Por favor, hermanos, no se olviden. Es la palabra de Dios. Yo les digo: lean la Biblia, lean la palabra de Dios. En su simplicidad, Dios nos toca. ¿Cómo vine yo al Señor? Ya se los dije muchas veces. Habiendo estudios en la casa de mi suegra, cuando Lupita era mi novia, y mi cuñada me invitaba: ven a escuchar la palabra, ven a escuchar la palabra. No estaban enseñando la palabra, estaban leyendo la palabra porque no sabían ellos enseñar la palabra. Hacían lo correcto. Si no la puedes explicar, solamente léela. Lee la Biblia. A veces nosotros nos hacemos tan importantes que pensamos que Dios me tiene que usar a mí para que ustedes entiendan. ¡Qué mentira! Y fue como poco a poco. No fue tampoco de la tarde a la mañana, pero poco a poco como Dios fue obrando en mi vida. Bueno, si no te metes para acá, pues no vamos a poder. Yo tengo que estar ahí adentro en el estudio. Pues vámonos pues al estudio, porque tenemos la tradición de platicar afuera a los novios, pero adentro estaba el estudio ese día. Y como nosotros tenemos la tradición, yo no sé, en sus ranchos o en sus pueblos, ¿verdad?, de ir todos los días a mirar a nuestra novia para platicar. Y como Dios, ellos solamente ahí empezó todo. Y ellos no la estaban enseñando, no la estaban explicando. Solamente leerla y leerla y leerla. Y claro, pues no se va a quedar uno ahí, ¿verdad que no?
Hay que continuar. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Mucha gente así va a venir, con la simplicidad de la palabra de Dios, porque la Biblia o la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hebreos 4:12 penetra. ¿Se dan cuenta? Claro, gloria a Dios por los pastores, por los maestros, pero seamos sencillos, simples, y no tratemos de agregar, no tratemos de corromper, manipular. A lo menos, créanmelo, eso está en mi corazón y le pido a Dios. Y de influir en ustedes algo que Dios no quiere, pero solamente lo que Dios quiere. Eso es lo que dice Pedro. Ya están muchas gentes, muchos maestros falsos, ya están predicando y enseñando conforme a sus concupiscencias, conforme a lo que ellos creen. Usando la Biblia, pastor, claro, se tiene que usar la Biblia para que la gente diga, ¿verdad? Están predicando la Biblia. Y como todas estas personas no instan a la gente a que lean la Biblia y a que estudien la Biblia como lo estamos haciendo en este lugar, y ustedes se dan cuenta de lo que sale a la luz a través de los estudios y a través de la enseñanza de la palabra, porque cuando ya hacemos pequeños grupos más personales, cosas están pasando. Y yo les digo a todos los que hemos mirado esas señales, eso es bueno. Y es mejor si empezamos a dejar que la Biblia continúe haciendo su obra. Porque no es que ya se solucionó algo, no. Es el principio de algo que Dios quiere solucionar y ustedes y yo somos parte de ello. Ya no me extraña, ya no me asusta. Le digo, gracias, Señor, porque tu palabra está obrando. Y oro para que ahora todos los que estamos experimentando cambios, continuemos experimentando esos cambios, aceptemos la realidad de la palabra y empezar a perdonarnos, a unirnos más en el nombre del Señor. Porque de otra forma, el enemigo vino, lo estamos mirando el miércoles, él vino a dividir. A él no le gusta sumar, a él le gusta dividir y restar. Y Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿No es precioso? Sí, es la palabra de Dios la que va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Hay un libro en la Biblia que los burladores deben de leer. Contienen advertencias mucho más solemnes que las que les hicieron a los jóvenes que una vez tuvieron una experiencia en un lago. Y ese, hermanos, habla el hermano de un lago el cual estaba congelado. Y había un grupo de jóvenes los cuales dijeron, podemos pasar al otro lado de este lago. Y vino un grupo de personas mayores y le dijeron, muchachos, no lo hagan. El hielo no está suficientemente grueso. Nosotros aquí vivimos. Ustedes han venido como turistas y escuchamos de tantos turistas que han salido de vacaciones y ya no vuelven. Esto pasó con 4 jóvenes. Traían la adrenalina bien y las hormonas, yo creo, bien activas. Oh, no, nosotros cruzamos el lago. No lo hagan, no lo hagan. ¿Qué creen que hicieron? Quisieron cruzar el lago. Y no llevaban 10 metros cuando ya estaban debajo del agua y desaparecieron. Hasta que vinieron, claro, los buscaron y los encontraron muertos, porque les estaban advirtiendo. Nosotros aquí vivimos, conocemos el área, y eso es lo lindo de la palabra. Cuando les insto a que leamos la Biblia, la palabra de Dios, eso es lo que va a pasar. Sabiduría, conocimiento, advertencia. No lo hagas, porque hay consecuencias.
¿Sí? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y la palabra continúa. Hay tantos ejemplos de advertencia en nuestra vida cuando Dios permite que acontezca algo en nosotros para que nosotros tomemos acción en sabiduría y no hagamos lo que estos jóvenes. En la Biblia hay otro ejemplo bien claro, ¿verdad? Cuando un hijo de un rey fue a pedir consejo a los ancianos de Israel, si lo han leído en la palabra, y luego fue a los jóvenes de Israel a pedir consejo. Y este joven rey siguió el consejo de los jóvenes. Los jóvenes le dijeron: no, diles, quieren ayuda de comida, quieren esto, lo otro, quieren que les alivianes el trabajo. No, dales más trabajo para que se les quite. Quítales más comida, que aprendan. La gente tiene que aprender en la vida. Los ancianos dijeron: no, escucha al pueblo, joven. Escucha, estás joven, escucha al pueblo. Tú eres para representar al pueblo, escúchalos. Y lo que están pidiendo ellos es legítimo, ayúdales. Ese era el consejo correcto. Ayúdales a que coman. Aliviánales la carga porque están siendo abusados. Ahí va a estar la decisión de todos nosotros en la vida. Dios nos ha dado experiencias, hermanos, día a día. Piensen, ¿estamos aprendiendo de ellas o continuamos nosotros, verdad, de testarudos? ¿Sí o no? ¿Continúa usted de testarudo y yo? Nos va a costar peor. Dios continúa advirtiendo. Dios predice el futuro con exactitud, sin errores. Él sabe el fin, el principio. Sin embargo, nos da direcciones para el presente. Así que no os afanéis, dice Mateo 6:24, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Dios predice el futuro con exactitud, sin errores. Él sabe el fin desde el principio. Y lo miramos ahí en el capítulo 6 de San Mateo. Ahí está, 6:34, si están haciendo apuntes. Tenemos que preocuparnos, no tenemos que preocuparnos por el mañana, pero Él quiere que entendamos el futuro para que sepamos cómo vivir hoy. Su libro está lleno de predicciones que ya se han cumplido en cabalidad, y hablando de toda la Biblia. Mire solo una de ellas. Verdad a la fecha, el Antiguo Testamento hay más de 300 referencias de la venida del Mesías que se cumplieron totalmente en Jesucristo. En Génesis 3:15 encontramos la primera referencia al hecho de que el Salvador del mundo nacería de la simiente de la mujer. Esta promesa antigua predice la lucha entre el Mesías de Israel y Satanás, y predice la victoria final del Mesías. En el capítulo 3 estuve compartiendo yo en la huerta esto, hermanos, y como siempre, ¿verdad? Señor, van a entender. Y voy a lo mismo, otra vez el Espíritu de Dios. Le digo, uno testarudo, Señor, van a entender. Pero ese no es mi punto. Sí, ese no es mi responsabilidad. Es creer en la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es la palabra de Dios, y esto es algo que ya aconteció, que ya pasó. Se profetizó en Génesis al principio de la creación, casi, claro, no era el principio, pero más adelante, y luego se cumple hace aproximadamente 2000 años. ¿Y cuántas no hay profecías que se han cumplido? El profeta Isaías dijo que el Mesías nacería de una virgen. Fue profetizado que sería el Hijo de Dios y que sería descendiente directo de Abraham, el padre de la nación judía. Vendría de la tribu de Judá y de la casa de David. Miqueas predijo que nacería en Belén, y el salmista escribió que sería llamado, Señor. Todo esto está en la palabra
de Dios. Para mí la profecía es el estudio más absorbiente de la Biblia. El ministerio del Mesías que había de venir fue descrito con tal detalle como no se había hecho respecto a ninguna otra persona. ¿Y por qué? Porque Él es el Mesías. ¿Se dan cuenta desde al principio quién es, verdad, el enfoque de la Biblia? ¿Quién es? Es una persona, y es la persona de Jesús, el cual fue profetizado como el Mesías que vendría, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero que no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino por el Espíritu de Dios. Nos damos cuenta todo, hermanos. Lo que se ha escrito, profetizado, se ha cumplido. Cuando vemos las profecías totalmente cumplidas en la vida de Jesús, ¿cómo podemos dudar que Él fue el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios? La manera cruel como murió, la tumba donde fue puesto, su resurrección gloriosa, fueron predichos por hombres santos, guiados por el Santo Espíritu de Dios, los cuales también escribieron la Biblia siendo inspirados por Dios. Qué lindo, ¿verdad? Todo esto que ya ha sido hablado y se ha cumplido, el último libro de la Biblia se va a cumplir al pie de la letra. Quiero leerles un poquito más. Después que Jesús resucitó a sus discípulos, apareció a sus discípulos por un periodo de 40 días y les dijo muchas cosas. Ellos debieron haber escuchado con intensidad que nunca antes habían experimentado y con una nueva urgencia, y preguntar: ¿cuándo establecería el reino de Israel el Señor? Jesús les dijo cómo lo había hecho antes, que a ellos no les correspondía saber el tiempo de su regreso y el establecimiento de su reino, pero que observaran las señales de los tiempos. Mientras ellos escuchaban estas respuestas, de repente Él fue alzado y desapareció de su vista en una nube. Mientras los apóstoles estaban de pie, boquiabiertos, aparecieron dos hombres con vestiduras blancas y les dieron el primer mensaje profético postcristiano. Fíjense: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? A este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Hechos 1:11. Wow, yo también me había de haber admirado. Pero no obstante, les estaba diciendo estos ángeles: miren, recuerden, piensen, mediten en lo que ya han escuchado, en lo que Él les dijo. Porque mucha gente, no se olviden, les decía el otro día, cuando les dije que íbamos a empezar, profetizaron en el 1988, septiembre, que Jesús vendría, que el arrebatamiento ocurriría. Y esto, hermanos, fue, le digo, una revolución increíble. ¿Y todo por qué? Porque la gente no lee la Biblia, no lee la palabra de Dios. Y
¿verdad? Había como una cierta incertidumbre en los carros. Igualmente Jesús, el arrebatamiento viene, ya vende tus cosas, ya está, haz esto, haz lo otro, no te vas a llevar nada. Todos esos mensajes. Me acordaba la otra vez mi esposa, ¿te acuerdas con el hermano aquel? Ya viene el 2000, ¿verdad? Ya viene el 2000 y algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Junten agua, pues juntamos agua. El 2000, ¿te acuerdas? Estamos en agua. Su servidor, junto también. No van a tener agua, ¿verdad que no? Pero es que iba a pasar algo terrible. Y2K le llamaban. Que de todo iba, ¿verdad? Y posiblemente es el tiempo de, ¿verdad? De sufrimiento, de tribulación, de prueba, y tenemos que estar preparados. Y yo digo, wow, todo esto lo creíamos, pero no nos preparábamos espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Que uno externamente va a cuidarse lo más que se pueda. ¿Ya? Pero espiritualmente descuidamos nuestra vida cuando dedicamos mucho en todo ello. Y lo hicimos. Pastor, lo hicimos, hermanos. Todavía, ¿verdad? Dios no nos mostraba con claridad. Quiero corregirme. Yo creo que sí me mostró con claridad. Pero uno continúa escuchando a personas. Eso pasa. Por eso digo, wow. Poco a poco dije, Señor, ilumínanos. Y fue cuando yo poco a poco fui escuchando el radio, que les digo la experiencia de Chuck Smith, un hombre que predicaba la palabra expositivamente. Y como lo escuché varias veces y aburrido este hombre, hasta que Dios me mostró, no escuches cómo lo hace, sino qué es lo que está enseñando. ¿Cómo pasó? ¿Cómo oí esa voz, hermano? No se los puedo decir. No se los puedo explicar. Pero yo sabía que era Dios. Volví otra vez al radio y ahora sí empecé a escucharlo. ¿Qué hice? Hacían conferencias, Calvary Chapel en Anaheim, y yo me iba a las conferencias de pastores de Calvary Chapel. ¿Por qué? ¿Tenían algo especial? ¿Verdad? ¿Algún movimiento especial? Pues no se le olviden, ellos se les dio un título en el pasado, la era de los hippies, y que sacaron una película también. ¿Cómo se llama la película que sacó Calvary Chapel? Aquí la tenía ahorita en la mente, ¿verdad? Pero todo este movimiento no fue como otros movimientos que el Espíritu se movió, que el Espíritu hizo esto. Era que estaban enseñando la palabra de Dios, que se estaba instruyendo en la palabra de Dios. Muy diferente a movimientos temporales, movimientos pasajeros en los cuales yo participé. Porque el Espíritu se estaba moviendo y bueno, hay que unirnos al movimiento. Tenía un gran amigo que me dijo, vente, mira acá, este movimiento de apostólicos, me lo dijo muy claro, son apóstoles que Dios ha levantado, Jaime, y ellos nos dicen lo que debemos de hacer. Vente. Y yo dije, suena bien, ¿verdad? Que me digan lo que tengo que hacer. No crean que en ese momento fue bien tentante, yo fui tentado por ello y estuve ahí pensándole y orándole a Dios hasta que dije, no, ya estaba instruyéndome la palabra y la palabra y el Espíritu me empezó, no, y todo esto viene de Dios cuando uno abre su corazón a la Biblia, a la palabra de Dios. Comprando herramientas, comprando, ¿verdad? Comentarios. Y estas herramientas que yo les he recomendado y que estamos usando son de personas que ellos siempre van a instruirles en la Biblia y que nos van a decir la Biblia es número 1. Y todo esto que escribimos nosotros lo escribimos gracias a la palabra de Dios para que ustedes se ayuden.
Pero esta herramienta y estas herramientas que estamos usando es para que nos lleven a la Biblia y tengamos un más amplio conocimiento de la Biblia. Y es lo que mucha gente no le gusta y no quiere. Estoy consciente de ello. Es ok. Pero eso es lo que Dios nos llamó a hacer en este lugar. Predicar la palabra, enseñar la palabra en la simplicidad que sea. Porque así me miro yo. Una persona simple, ¿verdad? Que un pordiosero que encontró pan. Y Dios es el que nos ha sostenido y el que nos va a sostener. Créanlo. Escuchaba de pastores que me decían, por eso tu iglesia no crece. Es que tienes que meterte al mover del Espíritu. Eso a la gente le encanta. Y yo decía, a lo mejor sí. Todavía dudando. Le estoy hablando de 20 años, 20, 30, el 2000, 23 años atrás. 25 años atrás. Mira cómo está la iglesia de fulano, mira. Ministrándoles en el Espíritu, pasándolos al frente, poniendo, aleluya, el Espíritu de Dios. Tentativo. Pero Dios nos llamó a aprender su palabra, a obedecer su palabra y a instruirnos en su palabra. 1, 2, 3, 4. Son almas y somos más de ellos aquí. Y la gente que ha pasado y ha escuchado la palabra y no ha querido recibir la palabra. Ya no me pone a pensar. Porque los números, Él es el que los añade. Nuestro trabajo es predicar y enseñar su palabra. Y fue el testimonio de otro hombre que escuché en ese tiempo. Un hombre que perdió su vida predicándole a gente salvaje, que se llamaba Jim Elliot. Un hombre joven universitario, recién casado con Elizabeth Elliot. Háganlo Google. Misioneros a esos lugares, esas montañas donde vivía pura gente india, con taparrabos todavía, hermanos, con lanzas, porque él lo mataron con una lanza a Jim. Y sus amigos de la escuela, del seminario le decían, Jim, ¿qué vas a hacer a ese lugar? Son indios, son salvajes, te van a matar. Jim, ¿cuántos se puedan convertir? Todo eso tiene sentido, ¿verdad? Y Jim les contestó, es que no son los números, es el llamado, es ser fiel al llamado que Dios me dio. Hermanos, Dios escogió a Jim Elliot para solamente predicar un mensaje. Y cuando lo terminó de predicar, se acercaron más a ellos y una lanza atravesó su pecho. Y no solamente la de él, de otros 3 más misioneros, que por tiempo en un helicóptero les bajaban en una cubeta, les bajaban alimentos, les bajaban herramientas, hachas, machetes, para que ellos con facilidad pudieran trabajar, porque eran indios. Y le estoy hablando de cuántos años atrás. 35 años atrás, 40 años, 50, no, 50. Estoy hablando de 30 y algo de años cuando esto pasó en las Amazonas. Miramos en la Biblia a otra persona que nomás fue llamado para predicar un mensaje. ¿Quién fue? Esteban. ¿Y qué mensaje? Pero ¿se arrepintieron en ese momento? No, todo lo contrario, se llenaron de ira y de coraje. Dios escogió a Esteban para predicar un mensaje. Y en ese mensaje, porque fue fiel, fue obediente a la palabra de Dios, para que se den cuenta que esto no es un juego, hermanos. A esos hombres, a su edad, jóvenes, pues yo digo, wow,
los años que nos ha dado Dios, mi esposa que me ha dado Dios, mis hijos, mis nietos, ustedes que he podido conocer, y aquí estoy con 64 años encima. ¿No se darle gloria a Dios? Exacto, suegra. Gloria a Dios. Porque ha sido Dios. Y Él de un momento a otro nos puede llevar a su presencia. Después fue Elizabeth Elliot a predicar a esos lugares, también la esposa. Quedó viuda. Joven. Si no me equivoco, tenía 25, 26 años de edad. Y hermano, la tribu casi completa se convirtió. Y el jefe de la tribu vino con Billy Graham y estuvo testificando de ese hombre. Imagínense. Él no miró nada. No miró nada. Y ahora se han levantado iglesias en esos lugares. Porque 4 hombres fueron fieles al llamado de Dios para predicar ese mensaje. Y digo, Señor, tu palabra es verdad. Podíamos pensar, el amigo de Jim tenía razón. Ajá. Te van a matar. Parecía que estaba profetizando. Uy, estaba profetizando. Si fueran así bien pentes nosotros. Y lo profetizó, ¿verdad? Sin entender que no importa. Porque al apóstol Pablo también le profetizaron. Y le dijeron, el dueño de este cinto le van a hacer esto y le van a hacer lo otro. Lean el libro de los Hechos. Y dice el apóstol Pablo, ¿y qué tiene? ¿Por qué lloran? ¿Por qué se ponen tristes? Mi vida misma doy por mi Señor y Salvador. ¡Wow! ¡Qué pasión! ¡Qué palabras llenas, ¿verdad?, de poder del Santo Espíritu de Dios! Es el Dios que nosotros servimos. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, hermanos. Y Él quiere obrar en ustedes y quiere obrar en mí. Por eso me pongo hasta emocional, porque digo, ¿quién soy yo? Y siempre lo repito, ¿por qué me escogió a mí? Esos hombres son los que deben de estar vivos ahorita, disfrutando de una iglesia de 15,000, de 20,000 personas, y ¿verdad?, y disfrutando de la vida. Pero es una mente humana, porque ellos sí están disfrutando de la vida. Ellos sí están disfrutando de la vida. Vamos a mirar cómo a través de la palabra ahí en el libro de Apocalipsis, muchos querían que las piedras les cayeran encima. Querían morir del sufrimiento por el cual estaban pasando. Huir. El Señor Jesús dice, hay de aquellas que están encinta. Y da las advertencias. Es la palabra de Dios. Vamos a concluir en esta mañana. Juan, discípulo amado de Jesús, fue especial para él no porque no hubiera amado a sus otros discípulos, sino por con el exterior, excitaron, oh my goodness, qué palabras aquí, sino con la fuerza de lazos que hicieron en particular. Esa es la forma correcta de ponerlo. En la fuerza en la cómo Juan se unió al Señor. A Juan y a su hermano Santiago los llamaban los hijos del trueno. ¿Se acuerdan por qué? Cuando eran jóvenes, pero al envejecer, Juan fue conocido por su gentileza. El trueno se convirtió
en un retumbar, me encanta esto, en un retumbar distante, que en vez de traer susto, traía bonanza, traía paz, traía gozo. A un trueno nos agarra desaprevenidos y parece que se va a acabar el mundo. Y esos truenos, ¿verdad?, vienen a ser bonanza, vienen a ser llenos de compasión, llenos de misericordia. Esto fue lo que Dios hizo en ellos y es lo que Dios quiere hacer en nosotros. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, Apocalipsis 1:1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Al otro entraremos más de lleno en el libro. Amén. Le damos gracias a Dios. Pongámonos de pie.